Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas y en el capítulo 10. San Lucas capítulo 10, los versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre Celestial, rogamos en esta hora tu bendita asistencia, que tu Santo Espíritu, el bendito Maestro, aquel que aplica tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas y circunstancias, en esta hora, Señor, hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Rogamos tu bendición por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Conociendo la voluntad de Dios, ese es el título del sermón de hoy, y está basado en este pasaje. Vamos a hablar de otros también, cómo no. Dice el artículo 27, párrafo o numeral 1 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, lo siguiente: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y, estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Ese es el fin de la cita. Nuestros hermanos del siglo XVII daban por hecho que participábamos de Cristo, sus virtudes, sus padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Eso lo daban por hecho. Daban por hecho que la unión de los creyentes era tal que participaban mutuamente de sus dones y virtudes, y que esta era su obligación. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Obligación, dice. Esa es nuestra confesión bautista de fe. La misma que tomamos y aceptamos en nuestro pacto de membresía, y que lo dijimos como una exposición sistematizada de las doctrinas bíblicas. Naturalmente, hermanos, no queremos saber de obligaciones. Creemos, más bien, que lo que hacemos, lo hacemos porque queremos. Nadie me obliga, yo lo hago porque quiero. Porque, en el fondo, yo soy el soberano. Y como tal, hago lo que me place. Hay dos cosas, sin embargo, que chocan con este actuar. Una, obligación es definida en el diccionario como gratitud que se debe a alguien por algún favor recibido. ¿Qué es una obligación? Es la gratitud que se debe a alguien por algún favor recibido. Eso es una cosa que choca contra este modo de ver la vida, y particularmente la vida cristiana. La segunda cosa que choca es: ¿qué hacemos entonces con la voluntad de otro? Porque si yo soy soberano, no se admiten dos soberanos en un mismo territorio. Algunos son. Entonces, ¿qué hacemos con la voluntad de otro si yo soy soberano? Voy a chocar con la voluntad de otro que también es soberano. Vamos a retener este concepto en la mente mientras vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Dice
el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo nos dice aquí que cuando recibimos la palabra de Dios, ésta actúa en nosotros. ¿Por qué entonces pareciera que la palabra de Dios no actúa en nuestras vidas? ¿Será porque no la recibimos? Pero alguien dirá, un momentito. Yo leo todos los días la palabra de Dios. Y me congrego cada día del Señor para oír su palabra. Yo sí que recibo su palabra. ¿Sí? Hermanos, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora. Tener información no es tener comunión. Oír su palabra es necesario, pero ésta no actúa en nosotros hasta que la recibimos como palabra divina. Y nuestros hechos demuestran que algo anda mal con la recepción de su palabra. Todos alegamos querer hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos disculpamos diciendo, bueno, hermano, estoy buscando la voluntad de Dios. O sea, téngame paciencia. Estoy buscando la voluntad de Dios. Para algunos, la voluntad de Dios es tan tangible como el final del arco iris. Nunca la encuentra. La está buscando, pero nunca la encuentra. Hemos igualado la voluntad de Dios con el ser de Dios. Dios es incomprensible, razonamos. Y su voluntad también, concluimos. Dios, el ser de Dios, su voluntad. Dios es incomprensible, su voluntad también. Asumimos entonces que su voluntad es inconocible, no la podemos conocer. Es incomprensible, no la podemos comprender. Y también es inexplicable, no la podemos explicar. Y ahí está, en el reino de lo etéreo, la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pero la buscamos. Ahora, ¿es esto así? ¿Realmente Dios nos llama para esconderse de nosotros? Él nos anima a seguirle y acto seguido Él se esconde. ¿Es que acaso Él juega con nosotros? O peor todavía, Él se burla de nosotros. Nos llama a seguirle y a buscar su voluntad sabiendo que no la vamos a encontrar. ¿Será esta así? O también existe la posibilidad de que cada uno debiera encontrar su propio camino. Y a esta conclusión parece que han arribado aquellos que dicen, bueno, yo sigo al Señor a mi manera. Antes de ir a nuestro texto, vamos a escuchar a Jesús en Mateo 7:24. Allí, Él dice que la voluntad de Dios tiene dos componentes. Uno, oír al Hijo. Oír al Hijo. Ese es un componente de la voluntad de Dios. Oír al Hijo. Y dos, obedecer al Hijo. Si queremos saber la voluntad de Dios, debemos no solamente oír, sino que también debemos obedecer. Oír al Hijo, obedecer al Hijo. Ambos son componentes, dicho por el propio Señor, de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oír y obedecer. Atender y actuar. Escuchar y obrar. Dios no se esconde.
Él nos revela su voluntad. Él quiere tener comunión con nosotros y que tengamos comunión, y esto es importante, entre nosotros. Él anhela eso. Oigamos, atendamos y escuchemos para que luego obedezcamos con prontitud, actuemos con solicitud y obremos por amor. Entonces, habiendo leído ya nuestro texto de Lucas 10, 38 al 42, observamos aquí, ahora vamos a Lucas 38 al 42, que se despliegan ante nosotros tres actitudes que con respecto a la voluntad de Dios nos muestran al que hace la voluntad de Dios, al que quiere hacer su voluntad, y el que, engañado por la actividad o en la actividad, cree que hace la voluntad de Dios. Veamos primeramente entonces quién hace la voluntad de Dios. ¿Y quién otro puede ser sino Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Esa era su delicia. Él, que había oído al Padre desde la eternidad, nos dice Lucas en Hechos 1:1, que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Por qué Él comienza primero a hacer? Porque Él ya había escuchado al Padre desde toda la eternidad, estando en el seno del Padre, cuál era el deseo del Padre, cuál era el corazón del Padre con respecto a la obra que Él iba a realizar. Por lo tanto, Él ya no tenía necesidad de seguir escuchando del Padre. Ahora, eso estaba en su propia voluntad. Y Él quería hacer, quería agradar al Padre. Por eso que Lucas nos dice que Él vino a hacer y enseñar. Nosotros somos al revés. Nosotros primero enseñamos y muchas veces después hacemos, a veces. Pero Él vino primero a hacer y luego a enseñar. Se admiraban, quienes le escuchaban se admiraban de su enseñanza, porque Él enseñaba con autoridad. Nunca escucharon a nadie hablar así, dijeron. No era como los fariseos, eran los maestros populares, los fariseos, maestros populares de su tiempo. Ellos decían y no hacían. Eso eran los fariseos. Sus palabras eran palabras de gracia, las palabras del Señor. Aún sus reprensiones destilaban amor. Vez tras vez vemos en los evangelios a los discípulos no entendiendo, y cada vez Jesús condescendía a ellos y les explicaba con sencillez las lecciones del reino. Sin duda alguna su fama se extendió con celeridad y las multitudes acudían a Él y hasta le detenían para que no se fuera de ellos, según nos dice Lucas 4, versículo 42, y en otros lugares también lo encontramos. Detienen a Jesús, no te vayas de nosotros. En otro lugar le pidieron que se fuera. ¿Recuerda cuando la legión se introduce en un hato de cerdo y estos se van por el despeñadero? ¿Qué pasó ahí? La gente estaba admirada y contenta porque un hombre había sido liberado. No, le pidieron que se fuera. La pérdida económica había sido tremenda. Y eso es más importante para el hombre natural que la vida de Dios. Ahí le pidieron que se fuera. Entonces no nos extraña que muchos quisieran brindarle hospitalidad. Yo me puse a pensar en esto, qué delicia habría sido tener la oportunidad de tener al mismo Señor ahí, en el hogar. Seguramente, este era el pensamiento de Marta al invitar a Jesús a su hogar. ¿Qué será tener, hermanos, al Hijo de Dios en la intimidad del hogar? Cada uno de nosotros debiéramos saberlo. Su persona era amable,
atraía su virilidad, pero también su sencillez. Con él, las mujeres y los niños, los pobres y menesterosos, los débiles y fatigados, se sentían a gusto, no se sentían incómodos con él. Él era accesible y tierno. Misericordia y consuelo encontraban en él quienes estaban perdidos. Sus palabras son palabras de sabiduría. Y él está dispuesto en todo momento a enseñar. Quienes juzgaron sus palabras fueron reprendidos. Y los que no creen su palabra, estos son condenados. Pero aquellos que le recibieron, lo dice Juan, le dio potestad, los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ello, pleitear con el hacedor es insensatez. ¿Quién podrá plantarse ante él y juzgar sus palabras? ¿Es sabio contender con el omnipotente? ¿Mostramos sabiduría cuando dudamos de sus palabras? ¿No es maldad en grado sumo ignorar su palabra? Una de las bendiciones del nuevo pacto es que seremos enseñados por Dios. No solamente conoceremos a Dios, sino que seremos enseñados por Él. Cristo, en su humillación, condescendió a nosotros para revelarnos al Padre. ¿Por qué entonces, amados hermanos, aprendemos tan poco? Contestaremos esta pregunta, pero antes vamos a ver la actitud del que quiere hacer la voluntad de Dios. Y aquí, en este pasaje, contemplamos a María, la hermana de Marta. Dice el versículo 39 que ella, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, sus palabras. Ella no quería distracciones. Ella solo quería oír al Señor. Prefería la quietud a la actividad. Puesto que le habían recibido en su casa, ¿qué mejor que escucharlo? Estaba ahí. Él había dicho, venid a mí y yo os haré descansar. Había dicho, aprended de mí y hallaréis descanso. Nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Sentémonos a los pies del Señor. En descanso, Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Recuerdas la última vez que te sentaste a oír a tu Señor? ¿No fue hoy en la mañana? ¿No fue ayer? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te sentaste en esta actitud de adoración ante tu Señor para escucharle? ¿Te das cuenta entonces por qué muchas veces el cansancio nos abate? ¿Te das cuenta por qué la desesperación, la desesperanza, que no debiera anidar en ningún corazón creyente, sin embargo muchas veces es tan cercana y tan familiar a nosotros? En nuestro deambular sin sentido, tomamos decisiones que nos hunden más y más. Despegamos la vista del Señor y ¿qué nos pasa? Nos hundimos como Pedro, apartados la mirada de Él.
y qué fácilmente nos descarriamos. He sabido que quienes aran deben tener la vista fija en el otro lado, porque en el momento que ellos sacan la vista de donde deben ir, ese surco no quedó bueno. Y nos dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuánto nos descarriamos? A veces usamos esta palabra, no, se descarrió. Alguien que se fue al mundo, y lo más probable es que ese que vive en el mundo peor a como vivía antes, nunca fue creyente. Pero nosotros podemos descarriarnos, podemos salirnos del camino muchas veces. Y andar por una vereda que no ha sido diseñada para nosotros. ¿Por qué es esto? Porque sacamos la vista de nuestro Señor, porque no le escuchamos a Él. Leímos Isaías 30:15, pero dejamos la última parte sin leer. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Mírenla, el ofrecimiento del Señor. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Que entregando el mismo Dios este bálsamo, este refrigerio, este reposo, sea despreciado y sea desechado. Y no quisisteis. Ellos no quisieron. Ellos se habían apartado del Señor y desecharon el reposo. La actitud de Israel no era la que exhibe María en nuestro texto. María exhibe un comportamiento completamente distinto a la de Israel. Pero ahondemos un poquitito más, veamos la actitud de Israel en este mismo capítulo 30 de Isaías, los versículos 9 al 11. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto estaba pasando con el pueblo escogido de Dios. Ya no querían saber nada con Dios ni con sus caminos. Querían gente que les palmoteara la espalda y que le dijera todo está bien y mañana vamos a estar mejor. Hermanos, y eso no es lo que se escucha en gran parte de lo que hoy día es la cristiandad. Esa es una señal de juicio. Es una señal de que el pueblo es rebelde, que no quiere escuchar la palabra del Señor, que no quiere el refrigerio que le brinda. Finalmente, si usted lee el libro del profeta Jeremías, se da cuenta que todas estas cosas le vienen al pueblo y ni aún así ellos se vuelven al Señor. Y llama la atención, va al último libro, al libro de Apocalipsis. Y cuando descienden los juicios terribles de Dios sobre la tierra, dice, ni aún así los moradores de la tierra se arrepintieron. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es Dios entonces un estorbo en la vida del hombre? ¿Es Dios, es más, lo voy a personalizar, ¿es Dios un estorbo para mi vida? ¿Él es un obstáculo para mis planes? Israel no quiso oír la ley del Señor. Ellos despreciaron su palabra y fueron destruidos. Ellos no fueron destruidos por falta de religión. Al contrario, abundaban en ella,
pero era solo una relación de labios hacia afuera, mientras sus corazones hervían en corrupción. ¿Amas la palabra del Señor? Aquí tienes a María, una mujer sencilla, en un paraje rural. Pero ella quería oír al Señor. ¿Amas la palabra del Señor? Me dices que sí, compárate entonces con el salmista. En el Salmo 119, versículo 97, donde el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Es ese tu amor por la palabra de Dios? María no desperdició la oportunidad. Se entregó con todo su ser a escuchar a su Señor. Más tarde, en la hora de la prueba, porque la hora de la prueba viene. En la hora de la prueba, su fe imperfecta no es obstáculo para tener comunión con su Señor. A veces pensamos, hermanos, que si no tenemos las ideas todas absolutamente claras y la doctrina completamente estudiada y examinada, y estamos en la doctrina correcta, sin eso como que es un requisito sin el cual no podemos tener comunión con el Señor, y eso es falso. Es falso. María, ¿por qué decimos que tenía una fe imperfecta? Porque en Juan 11:32, cuando muere su hermano, ahí le vemos otra vez ante los pies del Señor. Pero a la hora la pena hace salir un reproche de María. Y Jesús no lo toma en cuenta. ¿Qué es lo que dice María? Ella dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si nosotros pasamos esas palabras a nuestras situaciones, ¿cuántas veces son las que decimos, Señor, ¿por qué no interveniste? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Es una fe imperfecta. Porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y todo lo que hace es bueno, redunda en bien y para la gloria suya. No debo tener dudas de eso. Pero mi fe es imperfecta igual que María. Este reproche de ignorancia, Jesús lo pasa por alto. Y lejos de reprenderle o de aprovechar la instancia para instruir a María, para enseñarle sobre la soberanía de Dios, ¿qué es lo que hace? Se conmueve en su espíritu y expresa el sentir universal ante la pena. ¿Qué es lo que leemos? El versículo más corto de las Escrituras. Jesús lloró. No se encargó de reprenderla, no la corrigió. Había comunión. Él llora con ella. ¿Cuánta gracia vemos aquí, hermanos? Llora. María encontró consuelo en su Señor cuando lo necesitó, porque previamente había pasado tiempo con Él oyendo su voz. El desconsuelo y el cansancio no son patrimonio de los hijos. No. Tenemos a quien acudir. Hoy debemos oír su voz. No le resistamos. Sus palabras son espíritu y son vida. Él puede saciar la sed del alma sedienta. Por lo tanto, vamos a Él arrepentidos y como María, oigamos su palabra. Pongamos en nuestro corazón, dispongámonos a escucharle cada día. No esperemos el día del Señor. No, hermanos. El día del Señor es para rendir culto y adoración escuchando su palabra. Pero cada día de mi vida, cada nuevo amanecer, que Él me encuentre golpeando su puerta para decirle, Señor, habla hoy a mi vida. Hoy necesito oír tu palabra.
porque sé que es una palabra llena de gracia y de verdad. Son palabras que destilan amor y bondad. Son palabras que me hacen creer, que fortalecen mi fe y mi espíritu, y puedo llegar a creer lo imposible, porque le he creído a Dios. Pero si no te tomas ese tiempo como María, ¿cómo vas a descubrir la voluntad de Dios? Si no te tomas ese tiempo, por supuesto que vas a andar de acá para allá. Y no vamos a volver como aquellos que de repente nos sorprende el terremoto y no saben para dónde arrancar porque de todas partes hay peligro. Pero aquellos que confían en el Señor, dice el salmista, son como el monte de Sión. Veamos ahora la actitud del que cree que está haciendo la voluntad de Dios. Y aquí vamos a hablar de Marta. Marta hizo lo correcto al invitar a Jesús al hogar. A pesar que en este texto solo se mencionan 3 personas, ¿cierto? Aquí tenemos a Jesús, María y Marta. Pero no necesariamente es así. En el texto falta Lázaro. Lázaro vivía con ella. Y también faltan los discípulos del Señor. Y ya es una multitud, las amas de casa aquí van a sacar cuenta y yo mismo también. He tenido en mi casa mucha gente y me doy cuenta del trabajo que esto significa. Por el contexto, sabemos que en raras ocasiones el Señor andaba solo. Y de acuerdo a las costumbres de la época, difícilmente un rabí iba a entrar a una casa donde habían 2 mujeres solas. Esta situación entonces, de la gran cantidad de gente, pensemos, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? 12. Los 70 eran los que habían sido enviados antes. 12 discípulos y el Señor 13, Lázaro 14, María y Marta 16. Esta situación explica los quehaceres del versículo 40. Así como el anfitrión se prepara para recibir al huésped, así también Marta había hecho preparativos para la ocasión. Atender a 13 invitados nunca es fácil, pero hay quienes se complican más de la cuenta. ¿Sí? Concordará conmigo de que hay personas que no se hacen ningún problema, es trabajo sí, pero hay otros que se complican demasiado. Algo de esto vemos en Marta. Hay 3 verbos asociados a la actitud de Marta. En el versículo 40 encontramos el primero, que dice que Marta se preocupaba. En el versículo 41 encontramos en la reprensión del Señor los 2 verbos juntos. ¿Qué dice el Señor? Afanada y turbada. Tenemos la tendencia a considerar que María estaba bien porque escuchaba al Señor, pero que Marta hacía mal porque estaba en sus propios quehaceres. Pero no es así. Marta estaba ocupada sirviendo al Señor. Ella estaba ocupada en el servicio. Ella no estaba ocupada en sus cosas. No, ella estaba sirviendo. Quienes se ocupan de sus cosas, priorizándolas, muestran que aún no conocen al Señor. O peor aún, han dado lugar a un corazón rebelde y obstinado. Si nuestra prioridad no es servir a Cristo, no nos llamemos cristianos, por favor. ¿Cómo le llamamos Señor si hacemos lo que queremos? Malaquías 1:6 dice el Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Marta era una creyente. Su prioridad era servir. Era una sierva activa y diligente. No era como esos creyentes esponja, cuya única ocupación en la vida es absorber. Es lo único que hace la esponja.
absorber. Escuchan y escuchan. Oyen aquí y allá también. Y hasta comparan lo que escuchan. Y así expresan sus pareceres. Porque ellos escuchan aquí, escuchan allá, escuchan más allá. Entonces después hacen una comparación. Sí, me gustó aquí. No, pero en esto me gustó más este otro. Y así. Porque ellos escuchan. Pero no salen de ahí. Ellos solo escuchan. Ellos no siguen. Cuando mucho, abren sus bocas para corregir la doctrina de otros, pero jamás se les ocurre aplicar la doctrina a sí mismo. Ellos saben, tienen información y mucha, pero ya lo dijimos y lo reiteramos, tener información no es tener comunión. Y para muestra un botón, hubo alguien que anduvo con el Señor más de 3 años, que lo escuchó. Alguien más sabio que Salomón. Y estuvo 3 años, más de 3 años con él. Sin embargo, jamás tuvo comunión con él y fue a perdición eterna. Tener información no es tener comunión. Marta, en cambio, ella había oído a sus palabras y ella quería servirle. Podemos nosotros identificarnos con ella. Al principio dijimos que obligación es gratitud que se debe a alguien por algún favor recibido. ¿Qué favor recibió Marta que fue compelida a servir? El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, lo pone así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gratitud obliga. Más orgullosos somos, menos gratitud tenemos. Y hice la pregunta el miércoles en la reunión de oración. ¿Cuán dados somos a ser agradecidos? Esa es muestra inversamente proporcional al orgullo que hay en nuestros corazones. Cuando el hombre se sitúa en alturas, el mundo le es deudor. Por eso Dios le detesta. Él da gracia al humilde, pero resiste al soberbio y orgulloso. La gratitud es compañera inseparable de la humildad. La gratitud siempre reconoce la gracia. ¿Y cómo si no, quien ha sido objeto de la gracia no se siente compelido, constreñido, para usar la palabra que el apóstol usa aquí en 2 Corintios, constreñido, obligado a dedicar su vida, sus bienes, sus dones, sus talentos y habilidades a quien le ha hecho objeto del sumo bien, la vida eterna? El amor de Cristo nos constriñe. Solo estos entienden a Marta y pueden identificarse con ella. Y es en este servicio que ella es descrita como preocupada, afanada y turbada. En su servicio al Señor había perdido de vista al Señor. ¿Te pasa eso? Al poner la vista en el servicio, la despegamos del Señor. Comenzamos a preocuparnos, a afanarnos y terminamos turbados y confundidos. Y procedemos igual que Marta, al menos en principio. ¿Por qué? Porque Marta se queja. Tanta gente y yo sola sirvo. Nadie me ayuda. Y como si esto fuera responsabilidad mía solamente. Y cuando ellos se vayan, ¿quién va a limpiar? Todas estas cosas deben haber pasado por Marta, porque también han pasado por mi corazón. Nadie se acomide. Estas y otras quejas comenzaron a inundar la mente de Marta. En favor de Marta diremos que aquí hay algo positivo que podemos aprender. ¿Qué es lo que podemos aprender?
que Marta fue con su queja al Señor. Dice el versículo 40 de Lucas 10 que Marta se acercó al Señor. Hermanos, qué vergüenza es ir con nuestra queja a los hermanos. Marta no fue a María, no fue a Lázaro, fue al Señor. Aprendamos de ella a llevarle nuestras congojas al Señor. El apóstol en Colosenses 3:13 dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, van a haber quejas, pero esas quejas, primero, debo perdonarlas. Y segundo, si siguen ahí molestando en mi vida, debo llevarlas al Señor, pero debo perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así finaliza ese versículo en Colosenses 3:13. Cuán débiles nos evidenciamos cuando damos lugar a un espíritu quejumbroso. Aquí el orgullo herido se descubre en esplendor y la amargura de rostro testifica contra nosotros. Pero, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿No es acaso porque despegamos la vista del Salvador? Él ha prometido estar con los suyos. El único que estuvo solo y murió abandonado por el Padre, Él ha prometido que jamás abandonará a los suyos. Él sufrió la soledad del Calvario para que tú y yo jamás estemos solos, porque Él ha prometido su bendita presencia con cada uno de los que le pertenecen. Debemos entender además que el yugo del Señor es fácil y que su carga es ligera. Por lo tanto, todo peso adicional es añadidura mía y no suya. Hebreos 12:1 nos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Solo así correremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Marta, para provecho suyo y nuestro, fue tiernamente reprendida. ¿Qué le dice el Señor? Solo una cosa es necesaria. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón. Solo una cosa es necesaria, dijo el Señor. Guarda tu corazón. La comunión es lo que importa. Y la comunión con Dios se reflejará en tu comunión con los hermanos. Poco importa tu erudición, tu conocimiento o tu pretendida piedad. Si ello no ayuda a que tengas comunión con tu Señor y con tus hermanos, solo es distracción, es afán, es desperdicio. Estás perdiendo tu tiempo. Teniendo comunión con Dios, tendrás momentos de quietud a solas con Él. Y también momentos en que, olvidando tus necesidades legítimas, te volcarás en servicio diligente al prójimo. No siempre una vida de quietud, no siempre una vida de actividad. Como serás guiado por el Espíritu de Dios, van a haber esos momentos de quietud, pero también van a haber esos momentos de actividad. No eres más espiritual porque escuchas embelesado las enseñanzas, despreciando toda actividad, como tampoco eres más espiritual porque hierves en actividad y te desespera la inacción. Ambas, por sí solas, son muestras de orgullo. Con ambas te agradas a ti mismo y desprecias el verdadero conocimiento. Y el conocimiento verdadero reside en conocer al Padre y tener comunión con su Hijo por medio del Santo Espíritu. Podemos entender y conocer a Dios solo teniendo comunión con Él. Entonces, hermanos, ¿por qué la palabra de Dios no actúa en nosotros? Porque descuidamos la comunión. Por eso la palabra de Dios no actúa en nosotros. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice de sí misma? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Y por qué en algunos actúa y en otros no?
¿Y por qué en mí actúa tan poco? Porque yo he descuidado la comunión con Dios. ¿Por qué entonces aprendemos tan poco? Porque invertimos las prioridades. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Y muchas veces nos engañamos pensando que en nuestro servicio a Dios, eso es el reino de Dios y muchas veces es nuestro propio reino. Que lo vestimos con un manto de piedad y nos engañamos a nosotros mismos, haciendo siempre lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. No tenemos comunión con ellos. Evidenciamos que no tenemos comunión con Dios y por supuesto tampoco tenemos comunión con los hermanos. Dice el versículo 42 que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Si estás sirviendo a Dios, escoge la buena parte. Lucas 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo murió para que creyendo en Él tengas vida eterna. Su sacrificio no fue en vano para contigo. O te salva o te condena. No hay otra salida. El sacrificio de Cristo obra salvación en aquellos que vienen a Él arrepentidos, pero obra condenación en aquellos que se rehúsan a creer en Él. Su sacrificio no fue en vano para contigo. O te salva o te condena. Por lo tanto, si no conoces a Cristo, ven a Cristo ahora.